50ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, vamos a continuar desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 16. Esto siempre dentro de lo que es la primera división del presente libro, donde estamos considerando la historia de Samsón. Ahora estamos viendo el declive de Samsón y también vamos a ver la victoria de Dios a pesar de todo. Porque Dios no es derrotado, lo cual también podemos verlo en los Samsones de hoy día. Dalila reconoce claramente que por fin tiene el secreto y ahora envía a buscar a los señores filisteos a quienes tantas veces había decepcionado. Ellos vienen con la recompensa de su salario en la mano, el salario de un príncipe, o que el príncipe de este mundo paga por la derrota de los nazareos de Dios. Ahora observe los caminos y maneras sutiles de Dalila y aprende la manera de esquilarla, para que no perdamos nuestro largo cabello. La fuerza de Samsón estaba absolutamente en el hecho de que estaba escondido. Si el mundo, en su apariencia, hermosura, amigable, respetable y religiosa, puede robarnos el cabello, el corazón de la dependencia absoluta de Cristo, nuestra cabeza viva y viviente, con él se va nuestra fuerza. También nuestra libertad, nuestra luz y por lo tanto nuestra espiritualidad. Aquí hay una admonición solemne a la iglesia de Filadelfia, donde nos dice: nadie tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que viene a nuestra memoria en este momento. Parece bueno llamar la atención sobre esto. El vencedor de la iglesia antes mencionada tenía una corona, en tiempo presente, la cual se le advirtió que no permitiera que nadie se la tomara. Él representa el último testimonio nazareo, el vencedor de primer rango. Él es el nazareo coronado. ¿Qué es esa corona? Alguien puede preguntar. Es su largo cabello, la sensación de absoluta debilidad, de insuficiencia. Que eso desaparezca y su nazareato desaparezca, y el resultado va a ser entonces el mismo en las iglesias, como en el caso de Samsón. Ella también se vuelve ciega, pobre, desnuda, desdichada y miserable. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y como mencionamos anteriormente, la larga cabellera del nazareo se llama su corona, aunque en la versión autorizada esta palabra está oculta. Su mismo nombre de nazareo se deriva de ello, porque la corona de su Dios está sobre su cabeza, como se lee en la versión King James traducida. Leemos en Números capítulo 6, verso 7, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración o la corona de su Dios está sobre su cabeza. Los traductores lo han traducido así en un pasaje paralelo, porque la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Levítico capítulo 21, verso 12. Ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración o la corona por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Jesucristo fue el verdadero nazareo espiritual, pero hay otros de esta nueva creación que no perdieron su larga cabellera. Pablo, por ejemplo, quien continuamente se fortaleció en el Señor y se complació en las debilidades, necesidades, etc. Porque todo esto lo hacía dependiente de su gloriosa y toda suficiente cabeza, esto es Cristo. Como dijimos, hubo algunos en el pasado que no perdieron sus largos cabellos y habrá algunos coronados cuando venga Jesús. Se levantarán los vivos resucitados y transformados, los vencedores de primer rango para encontrarse con él. Esto nos fue simbólico cuando Samsón invocó al Señor en debilidad y necesidad después de su poderosa victoria sobre los filisteos. Capítulo 15, verso 18. Entonces tenía el cabello largo y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de estos incircuncisos? Más tarde tuvimos otro rango figurado, Samsón en la cima de la montaña en Hebrón, que significa comunión. Después de que llevó a las puertas y los barrotes de la ciudad fuerte sobre sus hombros. Capítulo 16, verso 3. Mas Samsón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. Y se fue y las subió en la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y todavía tenía el cabello largo, la fuerza era de otro. Pero más tarde, aquí queda muy claro
que Samson perdió su corona. Dalila lo trasquiló. Igualmente, el tercer rango de la iglesia, a juzgar por el tipo, tendrá la misma experiencia. No harán caso a la advertencia que nadie tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. El nazareo cuenta él mismo su secreto, entonces la hechicera lo pone a dormir. Ella sabe bien que no podrá tener poder sobre él hasta que esté dormido. Y ella conoce bien las artes que debe emplear para llevarlo a esta condición. Versículo 19 es de rodillas. Este es el lugar del afecto familiar, como se ve también en Génesis capítulo 50, verso 23. Seguramente ella no puede tener malas intenciones hacia él, para ver cuán profundamente lo ama. A ella solo le importa su comodidad, y así lo trasquila con sus caricias y palabras melosas hasta que él sucumbe a sus halagos y se duerme. Oh, qué fiel es al antitipo. El mundo ahora ama a la iglesia, desea que ella descanse y que no esté tan ansiosa, tan separada, tan despierta, esperando a su esposo, que en cualquier momento vendrá del cielo. ¿Por qué una iglesia tan vigilante y justa? Ella pregunta, ya no estás en un país enemigo, los tiempos han cambiado, el mundo es todo cristiano ahora, se ha declarado la paz, se ha formado la Liga de las Naciones, el tratado ha sido firmado, el milenio ha llegado. Duerme, bella iglesia, duerme, no hay nada que temer. Entonces llegamos a los durmientes o somnolientos, y tan seguro como Sansón durmió los restantes de la iglesia, como las vírgenes que representan en Mateo capítulo 25, se van a adormecer y dormirán. Esta es la oportunidad de Dalila. Ahora lo tiene en su poder. Llama a un hombre, y por primera vez en su vida una navaja toca el cabello de Samsón. Sus 7 guedejas de sus cabellos son cortados. Entonces ella comenzó a afligirlo y le abandonaron sus fuerzas. Verso 19. ¡Ay, qué triste! Todo esto es muy sencillo, igualmente sencillo es la interpretación. Habiendo tranquilizado al antitípico Samsón para que duerma, el mundo que asiste a la iglesia procede ahora a quitarle la corona de nazareo. Ella lo descubre porque hasta ahora había estado oculto, no se podía ver. Hasta ahora todo lo que ella ha podido ver en él es la debilidad, en algún poder extraño y desconocido que se ha manifestado en esa debilidad. Pero ahora todo ya esto se acabó. No hay debilidad confesada, en lugar de ello hay una confianza propia en uno mismo que el mundo puede comprender muy fácilmente. Ella puede ver a través de él ahora, ya no hay ningún secreto. Entonces Dalila despierta al nazareo y el pobre hombre engañado no sabía que el Señor se había apartado de él. Verso 20. Y muchos santos individuales, después de caminar por un tiempo con el Señor en separación y utilidad, pequeños y desconocidos, criándose solo en el Señor, de repente han sido acogidos por alguna conexión filistea respetable, seducidos de su dependencia, hechos prominentes y por lo tanto de su testimonio del poder y la resurrección de Cristo, ha llegado a su fin. Y oh, la tristeza, no lo sabía. No, tal persona nunca se da cuenta de su derrota en tal caso. Más bien al contrario, está eufórico por lo que cree que es un éxito. Considera que seguramente está bien cuando es popular, rico y enriquecido en bienes. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero Pablo habla de manera muy diferente de este hombre. Demas, lo que significa popular, me ha desamparado. Leemos en 2 Timoteo capítulo 4, verso 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo y la popularidad mundial nunca estuvieron de acuerdo, y así el Espíritu habla hasta el último estado de la iglesia sin su corona y dice, tú no sabes que eres pobre. Y la misma manera en que ocurre es la misma en la asamblea que en el caso individual. El pueblo del Señor llega a ser lo que el mundo llama respetable. Ya no son la escoria de toda la creación como lo fueron Pablo, sus queridos asociados de antaño. 1 Corintios capítulo 14, verso 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Son esto prohibidos. Se vuelven prominentes, ricos, influyentes y ordenados. Están organizados como todos los demás o las demás sectas de la cristiandad. En consecuencia, ya no hay ningún secreto en cuanto a su maravilloso poder, porque no lo tienen. Ha partido
El mundo los entiende ahora. Son como ella, llamativos, orgullosos y autosuficientes. Están descubiertos y despojados de sus fuerzas. En realidad, esto sucederá después de que el primer y segundo regimiento de guerreros de Dios se hayan unido a su jefe y cabeza viviente. Los que queden quedarán atrapados por un tiempo en las redes de la Iglesia mundana y mundial. Tal condición ha comenzado hoy, incluso entre la compañía de Sansón, el hombre fuerte que nació en estos últimos tiempos. Pero hay más todavía. Este no es el fin del nazareo. Los filisteos tomaron al pobre Sansón y preguntamos, ¿alguna vez perdonaron a alguien que cayó en su poder? No, le sacaron los ojos, lo ataron con grilletes de bronce y él molía en la prisión. Los filisteos lo echaron mano y le sacaron los ojos. Lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Verso 21. Consideremos esto bien. ¿No es él un desdichado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo? Esto es exactamente lo que el Señor dice en su reprensión a la iglesia de Laodicea, la última fase de la iglesia. Sansón, en su comunión con Dalila, ha participado de la condición de Laodicea. Los principios que debían liberar a Israel del dominio filisteo han desaparecido, pero Dios sigue siendo Dios y hay esperanza. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer nuevamente después que fue afeitado. Versículo 22. ¿Por qué? Porque es consciente de su condición, reconoce que está indefenso. Oh, feliz Samson, su fuerza viene de la debilidad. Pero contempla los últimos momentos de él. Está en lo más profundo de su humillación. Versículo 25. Burlándose de él, haciendo de él un juguete, delante del filisteo incircunciso, el viejo enemigo de su pueblo. Ellos están llenos de alegría exultante ante su triste estado. ¿Por qué no? Han derrotado al nazareo de Dios, el que iba a empezar a liberar a Israel de sus manos. Sin embargo, aún no han terminado con él, porque la palabra de Dios acerca de él no es en vano. Es cierto que ahora se encuentra en una situación muy lamentable. Su lugar de juez, así como también su vista y su libertad, desaparecieron, y la confusión universal presagia el cautiverio del hombre fuerte. Pero esto es justo antes del final. Sansón está entre las columnas. ¿Nunca has leído de la iglesia del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad? Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Clama a Jehová en su necesidad y su clamor no es en vano. Es evidente que el Señor está nuevamente con él. Él es el Sansón de antaño. Se apoderó de los pilares que sostienen la casa y los movió con su magnífica fuerza y derribó la casa sobre todos los señores y sobre todo el pueblo, aunque él también estuvo involucrado en la ruina. Versículo 30. Pero esto es una victoria para él, la victoria al partir, porque el hombre fuerte aquí representa la traslación de la última compañía de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Su partida será el fin de la iglesia como casa de Dios sobre la tierra, aunque la cristiandad va a continuar como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, Dios estará tratando con otro pueblo. Este es Israel, su pueblo terrenal, la nación de destino. Pero el hecho de que Sansón no haya recibido o recuperado la vista es muy significativo. Creemos que esto refleja el hecho de que el último rango de la iglesia, los 144.000, no tendrá su comprensión espiritual abierta al llamamiento soberano, el lugar y el propósito de la iglesia como la esposa del Cordero. La revelación dada al apóstol Pablo estará oculta para ellos, aunque ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Los primeros apóstoles que se sentarán como jueces sobre toda la casa de Israel, como se ve en Mateo capítulo 19, verso 28, con otros santos resucitados de entre los muertos, sin duda formarán parte de esta poderosa compañía arrebatada al encuentro del Señor en el aire, y al partir, Cristo vomitará de su boca lo que queda de la profesión. Será una ruina terrible y espantosa. Leemos la referencia. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué maravillosas enseñanzas hallamos impresos indeleblemente en la palabra de Dios para nuestro beneficio espiritual. En verdad, estamos muy agradecidos al Señor por su palabra, que viene justo a tiempo. Hemos completado la primera división de este maravilloso libro. Dios mediante continuaremos con la segunda división y final de esta porción de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.